Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, veo que se van sumando. Primero, antes de empezar, y hoy vamos a tener una clase quizás un poco más larga, vamos a ver si aguantan, si aguantamos, con esta modalidad. Eh, Primero le paso los avisos. Cuando termine la clase, voy a escribir la consigna del trabajo que tienen que realizar para dar cuenta de la regularidad. Voy a poner la consigna, que es para todas las comisiones igual, y voy a poner el mail personal para los alumnos del profesor José Víctor Vidal, que ustedes saben no dio clase online y a su vez se terminó su contrato, así que bueno, no está más en la cátedra. Ya le haremos la despedida cuando se pueda. Pero entonces, vuelvo a decir, voy a escribir la consigna para el trabajo práctico para todas las comisiones. Y voy a poner para los alumnos del profesor Vidal mi mail, que ellos van a tener que entregármelo a mí. ¿De acuerdo? Las consultas que haya sobre el trabajo práctico las tienen que remitir a su jefe de trabajos prácticos, ¿sí? Los que sean dudas del profesor Vidal al mail que les voy a dejar escrito. ¿De acuerdo? Bien. Los que tengan inconvenientes en términos de con quién hicieron el práctico, tienen que entregarlo donde están inscriptos en el guaraní. No importa si no hicieron lo online con ese profesor. Tiene que ir a ese profesor, que es quien lo tiene registrado, para poder darles allí la regularidad. Puede hacerse en grupo de hasta 3 personas. Si en el grupo pertenecen a distintas comisiones, tienen que entregarlo en cada comisión. Si Margarita la hace con Iván Fina y Juana lo hace con Lucía Brienza, una tiene que entregar a Lucía Brienza y Margarita a Iván Fina. ¿Está claro? No sirve que la entreguen a un profesor si son de otra comisión, porque no figuran, y si no figuran no le pueden poner la regularidad. El que sean del guaraní es la forma en que se organiza la facultad. Por eso cuando me han hecho consultas les he dicho que tienen que dirigirse a Secretaría Estudiantil. Nosotros no modificamos el guaraní en ninguna instancia. Nosotros nos dan el guaraní y sobre eso nosotros completamos las condiciones, si son regular, si promueven, en caso de que haya promociones, las notas de los exámenes y los parciales. Entonces, vuelvo a decir, cuando termine la clase voy a escribir la consigna para todas las comisiones en relación al trabajo de regularidad. Se entrega en cada comisión donde estén ustedes ingresados en el guaraní. Hayan hecho con ese profesor o con otro el práctico, no importa. Donde están registrados lo entregan. Se entrega en la semana del 5 de octubre. Puede ser en grupos de hasta 3 personas. Y si en el grupo son de distintas comisiones, cada uno lo entrega en su propia comisión. Bueno, creo que más o menos están las cuestiones más generales. Los que sean alumnos del profesor Vidal, que estaban anotados en el guaraní del profesor Vidal, me lo van a enviar a mi mail, lo mismo que todas las consultas que tengan, no las voy a responder en el teórico, las voy a responder por mail cuando me envíen un mail, simplemente. ¿Está? Bueno, espero con eso haber bajado la ansiedad del trabajo práctico, o subirla, no sé. Y bueno, y que podamos empezar con lo que sería la última unidad del programa, y que tiene que ver justamente con la historia de la psicología en nuestro país.
Ustedes habrán visto que el primer punto tiene que ver con el nacimiento de la psicología en el país. Y justamente es porque vamos a tener que ubicar un momento en donde podemos pensar que hay algo que se conforma en términos de un campo específico que va a tener que ver con la psicología. Ese campo tiene que ver con un campo de ideas que se construye y se reconstruye, que tiene que ver con una operación historizante en términos de poder constituir un discurso, un objeto, un entrecruzamiento entre pensamiento e institución. Perdón, Melanie, no es necesario que agregues el nombre si es de otra comisión, cada uno lo entrega en su comisión. Bueno, vuelvo. Entonces, hablábamos de poder pensar en este campo que se va a constituir, que tiene que ver con este entrecruzamiento entre instituciones y pensamiento, que va a dar la posibilidad de pensar los orígenes, fundar tradiciones, y excluir y considerar aquellas cuestiones que tienen que ver con su legalidad, su legitimidad, las sanciones dentro de ese campo. Es decir, va a establecer límites, dominios y problemas. Besetti, en el texto El nacimiento de la psicología en la Argentina, da cuenta de estos dominios y problemas que hacen al nacimiento de la psicología en nuestro país. Esos dominios y problemas él los ubica como dentro de psicología social, psicología clínica, psicología infantil, psicología experimental. Ya hablamos nosotros de que en realidad tendríamos, para ser precisos, tendríamos que hablar de una cuestión que hace no una historia, sino historias de las psicologías, y quizás tiene que ver un poco con este amplio panorama que nos ofrecen los dominios y problemas que se plantean. Pero también tenemos que pensar que justamente como hablábamos de que nace en este entrecruzamiento entre pensamientos e instituciones, vamos a involucrar lo que hace a la asistencia médica y mental, la clasificación e intervención sobre la criminalidad, los problemas del aprendizaje y la disciplina en la educación, y aún los que tienen que ver con los alcances de un diagnóstico psicosocial, psicopolítico, dispuesto a sostener y remodelar las funciones que harían al gobernante. Es un componente heterogéneo, pero que surge a partir de, por un lado, la promoción de valores modernos del hombre y la sociedad, y por otro, como una lógica más estratégica que conceptual, donde necesariamente queda ligada a la esfera pública. Entonces, esta psicología que nace en este periodo la tenemos que pensar como una práctica, una tecnología proyectada al servicio del Estado y por ende aparadigmática. Quiere decir, no vamos a encontrar un modelo que se trae a la Argentina en términos cerrados y que se aplica, sino que va a surgir como una práctica y vamos a ver a partir de qué interrogantes surge este campo específico que va a tener que ver con la psicología. ¿De dónde nace? ¿Quién la parió a esta psicología? En realidad, esto es más o menos como lo que veníamos trabajando. Antes de 1896, la psicología argentina estaba unida a la filosofía, sobre todo en lo que hace al ámbito académico. En ese año 1896 se crea el primer curso de psicología en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antes de eso, incluso en el periodo de la colonia, se enseñaba en la Universidad de Córdoba como parte de la filosofía. Y parte de una filosofía que tenía que ver más con las cuestiones tomísticas, escolásticas, aristotélicas. De hecho, hay una cuestión que puede ser interesante en lo que era el Colegio de la Unión del Sud en 1819. Por primera vez se fue encomendado un curso de filosofía a un docente laico. Ese curso no se dictó en latín, no fue de orientación religiosa, su profesor iba vestido de calle y no con toga, sus ideas iban en términos de lo que era la ideología iluminística, la lógica, la metafísica.
conformó un curso filosófico y por supuesto fue juzgado, ante lo cual él respondió que las ciencias no han corrompido las costumbres ni han empeorado a los hombres. Esto, que además fue publicado en la prensa, hizo que además fuera echado. Fue a dar cursos a Mendoza, de donde también fue echado, y este hombre, que en realidad venía de una formación más del orden del campo de las ciencias artísticas, de la formación teatral, terminó en Chile, donde murió. Y vale también decir que en el año 2007 fue repatriado, traído sus restos a la ciudad de Mendoza, como una forma de revalorizar su aporte a lo que había sido en ese momento. Pero bueno, entonces, esa psicología estaba dentro de un ámbito educativo, ligado a lo clerical y de la mano de la filosofía. En 1896, que es cuando podemos pensar que hay algo diferente, Rivarola organiza un primer programa de un contenido un poco más fisiológico, ligado a la percepción, a las emociones. Pero el estatus de la psicología como disciplina científica, como esto que decíamos, una tecnología o un dispositivo al servicio del Estado, surge en torno a un proyecto político de país. Ustedes saben que nuestro país fue primero Estado y después nación. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de lo que fue en 1810? Bien. Y todo lo que sucedió después, que termina, o si se quiere, constituye esta idea de Estado a partir del Acuerdo de Caseros, ¿sí? Esto daba la pauta de un Estado organizado administrativamente, pero no en aquellas pautas que tenían que ver con ser una nación. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque nuestro país estaba absolutamente poblado por una población heterogénea, de hecho, pueblos originarios que habían sido diezmados y que habían sido vueltos a diezmar por lo que fueron las dos campañas del desierto. Con lo cual había un territorio amplio, devastado, deshabitado, y una pluralidad de conformación que no permitía decir que fuésemos identitariamente una nación, un lenguaje común, un territorio, estas cuestiones que hacen a la identidad. Sí, entonces, esto va a ser importante, además porque estamos hablando de un momento en donde a nivel general hablamos de un contexto que hace a la modernidad. Este concepto de modernidad que atraviesa el mundo lleva implícito un nuevo concepto de la temporalidad, en términos de que se piensa lo nuevo como lo bueno. La idea de el progreso como algo lineal, homogéneo, continuo, acumulativo, sin rupturas. Un progreso que va a estar inscripto en la naturaleza, no en lo sagrado y lo divino. Esto da vueltas a lo que se hacía en términos de la secularización. Hay un nuevo teocentrismo, si se quiere, que es la ciencia, y una nueva fe en el desarrollo del saber, de la justicia, en definitiva de la felicidad. Estamos condenados al progreso y a las luces de la razón, las leyes que aporte la ciencia. Nuestro país, en su aspiración de convertirse en nación, apunta a convertirse justamente en una nación moderna. Esta modernidad le da también las herramientas para poder despojarse de todo aquello que había implicado el pasado, la conquista, la tradición, lo eclesial. Y justamente desde el lado del positivismo es donde va a encontrar esa cosmovisión, no solo filosófica, sino de instituciones y vida social, que va a permitir pensarse como una nación moderna, dejando atrás todo lo que implicaba la tradición española, permitiendo pensar en la idea de progreso y de ciencia. Esto no va a ser menor. Ahora vamos a ver qué ocurre con esto y la psicología, pero sí les puedo decir que si ustedes en algún momento pueden ponerse a ver qué ocurrió, sobre todo en algunos otros lugares,
donde hubo conquista española, sobre todo Centroamérica, y el desarrollo de la psicología, van a ver que el no desarrollo de estas líneas modernizadoras de la mano del positivismo, que permiten salirse de esa órbita tan centrada en lo religioso y romper con esa tradición que hacía a la conquista, lleva a que también haya todavía en la formación de los psicólogos totalmente ligada a una cuestión todavía religiosa, tomista, escolástica, que no ha permitido pensar a la psicología como un discurso científico implicado en una modernidad en términos de pensamiento. Pero bueno, ¿por qué la psicología nace acá? Orden y progreso, de la mano del positivismo, implicaba entonces esta nación moderna, y quienes lo van a encarnar van a ser los denominados generación del 80. Entonces, permitía dejar atrás todo lo que implicaba la conquista, la dependencia como lo viejo y la perspectiva de una nueva base cientificista y natural, lejos de los ámbitos clericales. La modalidad fue la apropiación de la llegada de los inmigrantes a nuestro país. ¿Qué tiene que ver? Esta nación que estaba despoblada piensa, considera que la forma de poder construir esta nación moderna iba a estar ligada a la posibilidad de la llegada de inmigrantes desde Europa. Se promulga la Ley de Inmigración y Colonización, promulgada en 1876 por el presidente Avellaneda. Esta ley propiciaba justamente la llegada de inmigrantes con la idea de que los que iban a llegar iban a ser, sobre todo del norte de Europa, y franceses. Se los vinculaba a una serie de cuestiones que tenían que ver con la posibilidad de esta modernización, tanto en el plano de la economía como de las ideas. Nuevas ideas en términos a la cultura, aun cuando nuestra dependencia económica iba a estar más ligado a lo británico, la idea de los franceses venía como a permitirnos la idea de pensarnos en esa conformación de nación europea. De hecho, a partir de esta ley recibimos un gran aluvión inmigratorio. ¿Pero qué pasó? Si revisamos nuestras ascendencias, veremos que no somos la mayoría franceses, sino que en general los que vinieron son los que estaban en crisis en Europa y conformaron justamente ese aluvión inmigratorio, fundamentalmente conformado por italianos, españoles, polacos. Y en esto tampoco fue que se expandieron por todo el territorio, sino que en general se concentraron los lugares de los grandes puertos. ¿Por qué? Porque si les iba mal, se volvían, porque si les iba bien, venía su familia. Esto hizo que se modificara el escenario porteño, generando diferentes cuestiones que empezaron a cuestionar qué políticas y qué maneras sociales, demográficas, sanitarias, eran necesarias para poder entender, comprender y contener a esta masa inmigratoria y a su vez para poder construir con ellos esta identidad nacional que era la preocupación que había en ese momento. Esto llevó a que hubiera algunas definiciones políticas interesantes. Entre ellas, durante el gobierno de Roca, se establece la ley 1420, que ustedes conocerán muy bien, es la ley de educación libre, gratuita y obligatoria. Esto implicaba sacar la cuestión educativa de manos de la Iglesia. La ley del matrimonio civil, hasta aquí todos los nacimientos y defunciones eran solamente declarados en las iglesias. Surge la idea del registro civil y a partir de allí la posibilidad tanto del matrimonio como de los actas de nacimiento y defunción del Estado, públicos y no pertenecientes a la Iglesia. Y también el servicio militar obligatorio. Así, la psicología nace como un campo disciplinar que era convocado desde el Estado para intentar responder y generar
aquellas respuestas que abonaran en la idea de nacionalizar, educar y gobernar a las masas. En ese rango, dos cuestiones van a puntualizar esta primera psicología. Por un lado, su definición como ciencia natural, a partir de una cosmovisión positivista, y su filiación privilegiada con el pensamiento francés. El positivismo implicaba una forma de ver el mundo que se apoyaba en una fe casi ilimitada en el progreso y en una confianza extendida en las ciencias naturales y en sus métodos, particularmente la observación y la experimentación. Tal caracterización, aunque a la distancia puede tener ciertos reparos, estaba fundada en que la institución del Laboratorio de Psicología Experimental apareció tempranamente en el país. En 1891, Víctor Mercante había establecido en San Juan un laboratorio de psicofisiología, en el cual había realizado mediciones psicofísicas en cerca de 500 alumnos. En 1899, Horacio Piñero establecía un laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional Central, Colegio Nacional Buenos Aires, y un par de años después en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaba a cargo de la enseñanza de psicología. Pocos años después, en 1905, en la Universidad Nacional de La Plata, Víctor Mercante, el que ya lo había hecho en San Juan, abre también un laboratorio de psicología experimental en La Plata. Pero vale la pena entender de que cuando hablamos de experimental, estamos hablando de algo particular en el contexto intelectual de la Argentina de aquellos años. De hecho, Piñero en 1903 era profesor titular de Fisiología de la Facultad de Medicina y profesor titular de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la UBA. Iba a Francia y pronunciaba una conferencia en la Sorbona de París sobre la psicología experimental en la Argentina. Esto que después sale publicado en un boletín del Instituto General de Psicología en Francia, va a decir que va a dar cuenta, digamos, del afrancesamiento de la élite cultural argentina, porque había afirmado que los argentinos en realidad somos en realidad franceses. Esto es lo que hace que en este contexto Oscar Terán denominara cultura científica a la temprana recepción de la nueva psicología europea, y él lo va a puntuar en términos de que, en principio la psicología experimental que planteaba Piñero y que pareciera que nos ubica tempranamente en determinada formación, no tenía mucho que ver con la psicología experimental wundtiana, ¿sí? Si se quiere, hay una concordancia en términos de lo que fue la recepción de la psicología wundtiana con la difusión que tiene los estudios de Charcot, sus estudios sobre la histeria y el hipnotismo. De hecho, Terán lo que va a decir es que hay 5 canales en la primera psicología, en la recepción de las primeras psicologías, y 4 de ellas tienen que ver con la recepción de obras originales de Grasset, Ribot y Janet, las publicaciones de las revistas que dirigía, la publicación que dirigía Ribot, la divulgación de autores franceses y algunas traducciones al francés de otras lenguas, como por ejemplo las alemanas, que no llegaban desde el alemán sino del francés. Y también había otras traducciones que estaban ya traducidas desde el español. Pero estas 4 primeras, que son la gran influencia que tuvieron las publicaciones francesas y que estaban fundamentalmente ligadas a las cuestiones que tenían que ver con las investigaciones de Charcot y estos estudios sobre la histeria y el hipnotismo y las publicaciones de Ribot. Esto va a
a amalgamar o a dar cuenta de estas cuestiones que van llegando a la Argentina con fundamentalmente tres pilares interesantes, que van a ser la observación clínica, la investigación experimental y la divulgación científica. Y es lo que toma Piñero como la base de lo que hace la nueva psicología: la observación clínica, la investigación experimental y la divulgación científica. Entonces, lo que Wundt llega en esta psicología experimental no va a tener la misma influencia que tuvo en América del Norte, donde había 50 laboratorios y que para la opinión de Piñero la idea era hacer demasiada psicometría. No sé si saben lo que es la psicometría. Bueno, de todas maneras, para la Argentina la psicometría va a ser siempre un pequeño capítulo de la psicología. Pero además, para Piñero, si bien acá se trajeron incluso los mismos aparatología que había en el laboratorio de Leipzig, y se los dotó a los laboratorios con toda la infraestructura necesaria para poder reproducir determinadas cuestiones experimentales, la idea de Piñero es que el gran laboratorio era sin lugar a dudas la sociedad. Lo eran los ámbitos como la escuela. Esos eran realmente los verdaderos laboratorios. Entonces, el desarrollo de esa primera psicología experimental y que da cuenta de un dominio experimental en la Argentina, tiene todos estos atributos en donde no quedó reducido a esa tradición wundtiana, sino que fue a una exploración mucho más profunda y más amplia. De hecho, lo ha hecho Piñero incluso. La psicometría tiene que ver con determinadas técnicas que miden las cuestiones que no tienen que ver con la inteligencia, sino que tiene que ver fundamentalmente con las emociones. Tiene que ver con los test. Con las técnicas de aplicación de test. Y dentro de los test encontramos técnicas psicométricas que miden la inteligencia y técnicas proyectivas que miden las emociones. El Wechsler, el test de Raven, que son psicométricos porque miden la inteligencia. Los test proyectivos como el TAT, el Roger, miden emociones, ¿sí? Así, rápido, ¿tá? Justamente, derivado en Estados Unidos de la gran propensión que hubo de laboratorios al estilo alemán, se desarrolla después todas estas técnicas psicométricas y proyectivas, dándole a la psicología un carácter mucho más de laboratorio, más de medición. Acá en la Argentina, justamente, también por esto que decíamos, es aparadigmático, no es una teoría que se aplica, sino en este entrecruzamiento es donde aparece la idea de la observación, la experimentación, pero la clínica, todo como entrecruzado, y no queda reducido a esta idea de la medición, sino que queda ampliado a la mirada, a la observación y a la experimentación en términos de lo social. De todas maneras, sí vale decir que hubo una cátedra. Yo les decía, Piñero fue uno de los que implementó el primer curso de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras. El segundo curso lo va a dar Felix Kruger. Felix Kruger es un discípulo de Wundt, viene derechito de Leipzig y da este curso durante un año en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En ese curso, donde también va a dar un seminario en el Instituto del Profesorado Secundario, va a introducir las ideas de Dilthey, de Kant, propicia una psicología de la totalidad, de la estructura total de la vivencia, destaca el problema de los valores, una axiología, propone una estructura funcional que no excluye enfoques genéticos y evolutivos, abre a la Gestalt y a la fenomenología, y en el año siguiente, en 1908, se va del país y se lleva todos sus conocimientos de Wundt de nuevo para allá. En ese mismo año, en 1908, que Kruger se va, en Buenos Aires se funda la Sociedad de Psicólogos de Buenos Aires. Horacio Piñero es el primer presidente
y vamos a encontrar 4 secciones dentro de esta sociedad. La psicología normal, la psicología anormal, la psicología pedagógica y la psicología social. Pero bueno, como verán, en esas secciones ni siquiera figura la psicología experimental, porque todo iba a aportar a estas secciones. Pero más allá de este desarrollo de Piñero, encontramos en lo que hace a la generación del 80 otras preocupaciones. Los que encarnan esta generación del 80 es Octavio Bunge, Agustín Álvarez, José Ramos Mejía, José Ingenieros. Donde a ellos también les va a preocupar todo esto que hace a esta psicología clínica, experimental y social. Una psicología que recibió desde el Estado la preocupación por la temática del delito, las masas, la nacionalidad, y ponía de manifiesto la importancia que adquiría la disciplina para una reforma del orden público. Nos vamos a referir a cada uno de ellos, hoy vamos a trabajar a Ramos Mejía, por ejemplo, pero antes me gustaría contextualizar un poco lo que hace la psicología clínica en estos momentos, que está referenciado a lo que se denomina medicina mental, y que en nuestro país tiene el aporte de Lucio Meléndez como protagonista y que encarna también algo que hace a la tradición francesa y que viene de la mano de Pinel y el alienismo. A ver, nosotros en nuestro país lo que había era una tradición, en todo caso filantrópica, en relación a ciertas cuestiones que tienen que ver con un saneamiento urbano que intentaba, en manos privadas, que intentaba hacerle frente a la barbarie, ¿sí? De la mano de esto surge lo que se va a denominar higienismo. El higienismo en nuestro país tiene 3 etapas. Uno va a ser entre 1870 y 1880, donde el interés estaba puesto en el progreso, y lo que va a preocupar al higienismo va a tener que ver con la problemática de epidemias. Estas epidemias en realidad se dan entre el 70 y el 71, la de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se transmite por un mosquito, como ahora el dengue o el chikungunya, y llevó a la muerte de 500 personas en un día, con un total de 14.000 muertos en Buenos Aires. Con esta problemática es que se conforma también en 1883 lo que va a ser la asistencia pública, y donde Ramos Mejía va a ser su primer director. O sea, desde esta primera propuesta que va a ser filantrófica de las sociedades de beneficencia y que intentan organizarse para el saneamiento urbano, que tiene que ver con el saneamiento puntual en relación a una pandemia, y también tiene que ver con el saneamiento urbano en términos a determinadas cuestiones que hacen a la barbarie, ¿sí? El higienismo después tiene otro periodo entre 1890 y 1900 que se va a ocupar de las enfermedades infectocontagiosas, dado por las condiciones de vida indigentes. Ustedes piensen que ya estamos acá ante el aluvión inmigratorio, que hacía justamente que se produjeran determinadas cuestiones sanitarias que estaban puestas también en términos de la forma de vivir. Recuerden que decíamos esto de ubicarse cerca de los puertos. Surgen los conventillos, surge en relación a esto ciertas cuestiones de indigencia que llevan justamente a estas enfermedades infectocontagiosas donde interviene el higienismo. El higienismo siempre intenta tutelar las cuestiones que hacen al cuerpo, ¿sí? Y que no solo a eso, sino que a partir de 1900 se suma también la cuestión, a partir de lo que fue la sífilis, la cuestión de tutelar también las cuestiones que hacía la transmisión sexual y también a la cuestión de la sexualidad. El higienismo siempre tuvo una postura más de control y de tutelar, de manos del Estado, y también tiene que ver con estas cuestiones que van a ir apuntando a las cuestiones de prevención. En esto vale también considerar
que si bien se piensa que el primer paro que hubo en el país fue el de telégrafos, en realidad el primer paro fue de meretrices. Y esto tiene que ver también con dos cuestiones. Uno, que estaban organizadas a principios de 1900, habían logrado organizarse. Y otro, que también tiene que ver con estas cuestiones de que muchos de los inmigrantes venían sin familia y todo lo que hacía a las cuestiones de prostitución estaban, por eso también todo lo que tuvo que ver con la sífilis, y que ya vamos a ver también cómo Ingenieros va a tener algunas cuestiones que decir en relación a esto. Como sea, en 1929 se crea la Liga Argentina de Higiene Mental, que va a dirigir Bosch. Pero bueno, yo les decía, había estas cuestiones filantrópicas, pero no había ningún espacio, los primeros espacios, el Hospital de Buenaventura, no había una política que tuviese que ver con la locura específicamente. La primera pauta importante va a ser justamente a partir de las ideas de Pinel. Pinel es francés. ¿Dónde lo ubicamos? Revolución Francesa. Es posterior a la Revolución Francesa, se lo conoce como el padre de la clínica y es el que libera a los locos de las cadenas. Antes de Pinel no había instituciones, sino que especiales, sino que lo que eran delincuentes, vagos, locos, eran arrojados en algún lugar, encadenados, y nadie se ocupaba de ellos. A Pinel en realidad lo convocan, después del triunfo de la Revolución Francesa, para que pueda dar cuenta de quiénes, los que habían estado en contra de la Revolución Francesa, decían estar locos para no ir presos. Y le convocan a Pinel para que pueda establecer una manera de poder dirimir quiénes fingían, simulaban estar locos y quiénes estaban verdaderamente locos. Lo interesante de Pinel es que quita la cadena de los locos y abre un espacio para poder objetivar la locura. Habla en la institución asilar, el hospicio, ¿sí? Esta institución asilar tenía como características que el loco podía ser observado, por eso se lo denomina el padre de la clínica. Basa su trabajo en la observación de la locura. Y justamente funda también aquello que tiene que ver con el médico alienista, aquel que iba a ser el médico, el padre, el que acompañaba en toda instancia al paciente. La institución tenía el sentido de un panóptico en esto de la observación, y lo que utilizaba en los momentos de crisis era el chaleco de fuerza. La idea de Pinel también estaba atravesada por los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En esto la pregunta que conllevaba la locura era si el loco podía ser ciudadano, podía reintegrarse a la categoría de ciudadano en términos de estas categorías: fraternidad, igualdad y libertad. Para Pinel, dentro de las causas de la locura, la que le va a dar mayor importancia es la causa moral. La causa moral tenía que ver con un ambiente degenerativo. ¿Qué quiere decir un ambiente degenerativo? Un ambiente que enferma. Incluso el ambiente urbano, el ambiente de lo cosmopolita, el ambiente efervescente de las ciudades que nacían, podía enfermar, podía ser causa de locura. Y para eso propiciaba lo que se denominaba un tratamiento moral. Este espacio, esto que parecía absolutamente vanguardista, novedoso, justamente usted me puede decir, bueno, ahora estamos hablando de desmanicomialización, cierto, pero a ver, en ese momento fue interesante e importante poder pensar este espacio para estudiar la locura. Hoy justamente lo que vemos es que justamente ese espacio termina estigmatizando al paciente. No lo posibilita, sino que lo segrega. Y responsable de este proceso que se dio tiene que ver con todo el proceso de desmanicomialización que se inicia en 1961 con Basaglia en Trieste, ¿sí? Pero estamos hablando de 1789, Revolución Francesa, y todo esto tuvo que ocurrir y pasar, u otras cuestiones en el medio que ya veremos, para poder poner en cuestionamiento esta institución, que en ese momento era el sentido de observar
era un gran ojo, llevar a la luz para la observación. Desde allí que Pinel es llamado padre de la clínica. Y son las ideas de Pinel las que llegan a la Argentina y que implementa Lucio Meléndez. Lucio Meléndez había nacido en La Rioja en 1844. Estudió en Córdoba y después se fue a Buenos Aires. Él va a ser director del Hospicio de las Mercedes, que antes se llamaba el Hospicio de San Buenaventura. Fue director entre 1876 y 1893. Falleció en 1901 con 57 años. Es justamente el que lleva adelante toda esta reforma en relación a la institución asilar y que permite justamente comenzar a trabajar con el tratamiento moral, y ya la pregunta no es si el loco puede ser ciudadano, sino lo que va a preocupar acá tiene que ver fundamentalmente con la idea si puede volver a la producción. Piensen que iba a ser una de las problemáticas que había aquí, y el lugar de sujeto en ese punto estaba puesto atravesado por lo que podía implicar en la cadena productiva. Un dato interesante es que Meléndez no fue el único. En la misma línea se destaca Domingo Cabret. Cabret en 1899 fundó la Colonia Nacional de Alienados, conocida como Colonia Nacional Psiquiátrica Domingo Felipe Cabret, o Open-Door. ¿Por qué? Porque fue la primera institución donde eran tratados los pacientes a puertas abiertas. Justamente no estaban internados, si bien pertenecían a un lugar más alejado dentro de la provincia de Buenos Aires, tenía que ver no con el aislar al loco, sino justamente con darle ese ambiente moral, lejos de la ciudad que enfermaba, y la idea de la institución era proteger al loco, no proteger a la sociedad del loco. El loco no era el peligroso, la sociedad enfermaba, ¿se entiende? Y la idea de esta institución alejada de la ciudad tenía que ver con esa protección. Puertas abiertas, y contaba con métodos bastante interesantes, ya que tenía un método de autoabastecimiento. Tenía un tambo, un vivero, una granja, una quinta, se autogestionaba, vendía sus productos y lo que se recaudaba se repartía entre los pacientes, que decidían cuánto dejaban como aporte en la institución. Esto fue absolutamente reconocido como una institución en América Latina de primer orden. No les quiero contar cómo está hoy Open-Door. Bueno, las políticas de medicina mental que había en estas instituciones estaban atravesadas por esta cuestión de la inmigración. De hecho, se suponía que los locos, que los inmigrantes, enloquecían más rápido que el resto de la población. ¿Y cuáles eran las características o las cuestiones por las cuales se internaban, o las causas morales que predominaban para la internación? Les voy a leer para que tengan una idea de cuán amplio era el espectro. ¿Cuáles son esas causas morales que resultan las predominantes en la descripción genérica de la locura? El repertorio es de tal amplitud que prácticamente cualquier circunstancia acusada en la existencia puede ser considerada como tal. En el límite, todo lo que trastorna un equilibrio absoluto que hace pensar en un ideal religioso. La suma de virtudes puede ser causa de la locura. Así tenemos una enumeración exhaustiva. Una imaginación desordenada, un estudio muy pertinaz, el exceso de trabajo del espíritu o el entorpecimiento del pensamiento solitario, la absorción en las meditaciones religiosas, la melancolía, el espíritu caballeresco o rústico, las conmociones políticas y religiosas, la exaltación poética, oratoria, artística, la lectura de novelas, de ciertos libros ascéticos, de libros de brujería, de magia, de adivinación, una mala educación, la cultura excesiva de ciertas facultades, particularmente de la memoria o la imaginación, la atención concentrada sobre un solo objeto, las largas y frecuentes prácticas religiosas plagadas de superstición o fanatismo, el remordimiento, la alegría excesiva, la tristeza profunda, concentrada y prolongada, todas las pasiones vivas no contenidas,
los reveses de la fortuna, la ambición alucinada, el amor propio herido, el amor excesivo, los celos, la riqueza, el temor, el terror, el orgullo exaltado, etc. Finalmente, los tiempos de guerra, las civilizaciones superiores, el lujo, las profesiones, la riqueza, las especulaciones, el celibato, el casamiento, el concubinato y el libertinaje. Dentro de las causas, esas morales, dentro de las causas físicas, influye enfermedades particulares de la mujer, la desnutrición y la miseria, los golpes, las caídas, las heridas. De hecho, cuando decíamos esto de la inmigración, se suponía que el espíritu solitario de los inmigrantes era una de las cuestiones, y de hecho el celibato dice que los celis enloquecen más entre nosotros, porque están más expuestos a entregarse a excesos y disipaciones. Bueno, como verán, era larga la lista, pero hay un dato interesante. Fue la época en que menos cantidad de enfermos crónicos hubo. La mayoría eran agudos, o sea, la mayoría fueron externalizados. Esto es interesante porque tenemos una larga tradición donde las instituciones han cronificado muchísimo las cuestiones de salud mental. Bueno, si vamos hasta acá, vamos a entrar ahora a trabajar un poco sobre uno de los personajes bastante controvertidos e interesantes para pensar de esta época, perteneciente a esta generación del 80, y que fue José Ramos Mejía. Espero que vayamos hasta acá, no sé si se va entendiendo. Este campo disciplinar psicología se desprende, nace parido de la filosofía, pero se desprende a partir de esta cuestión, de esta necesidad del Estado de encontrar respuestas a esto que estaba sucediendo, ¿sí? Y estas respuestas van a atravesar estos distintos dominios. Bueno, Ramos Mejía nació en 1842, muere en 1914, es historiador, sociólogo, psiquiatra, crece en una estancia familiar, va a ser catedrático de enfermedades nerviosas y mentales de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. En 1875 fundó el Círculo Médico Argentino. En 1879 se graduó como doctor en medicina, con una tesis que era sobre apuntes clínicos sobre el traumatismo cerebral, y ocupó cargos importantes en la administración pública. En 1880 fue elegido diputado nacional y en 1882 vicepresidente de la Comisión Municipal de Buenos Aires. Fue ahí donde gestó la asistencia pública, que les nombraba antes, que dirigió hasta 1873. En 1887 fundó el Departamento de Higiene, que más tarde dirigió durante 2 años. También creó la cátedra de neuropatología, llamada por entonces patología nerviosa, donde empezaron los primeros estudios de psiquiatría, institucionalmente, digamos, ¿no? Desde 1908 a 1912 fue presidente del Consejo de Educación. Entre sus obras se destaca La neurosis de los hombres célebres, de 1878. Este libro, La neurosis de los hombres célebres, si bien nosotros nos vamos a detener en otro, que ya vamos a ver cuál es, pero les voy a hacer un comentario de la neurosis de los hombres célebres en la historia. Es un texto interesante por varias cuestiones. Por un lado, porque toma el concepto de neurosis, que ya había planteado Pinel. ¿Se acuerdan de Pinel, que se los nombré antes, francés, Revolución Francesa? Pinel ahí toma el concepto de neurosis justamente tomándolo desde el punto de vista funcional, no atravesado por la cuestión fisiológica, ¿sí? Entonces, Ramos Mejía va a tomar ese concepto de neurosis para trabajarlo en su libro. En su libro, cuando habla de la neurosis de los hombres célebres, toma distintos personajes importantes de su época, Rawson, Almirante Brown y Rosas. Ramos Mejía es antirrosista y en realidad va a encontrar desde cuestiones de herencia, causas morales, y un montón de datos en la vida de Rosas que hacen que lo ponga como realmente un neurótico, ¿sí? Todo con fundamentos científicos,
en relación a por qué es un neurótico. Bueno, en el campo científico Ramos Mejía se especializó, decíamos, en la patología nerviosa y mental. Y también realizó estudios médicos forenses que versan sobre la degeneración, la neurosis, las enfermedades mentales, y es considerado el iniciador de la psiquiatría en la Argentina. Yo le decía que uno de los textos que vamos a trabajar y que es uno de los más interesantes, además en el aporte a lo que hace al nacimiento de la psicología, es este texto Las multitudes argentinas. Tal como analiza Terán, para el caso argentino, la recepción que Ramos Mejía hace de la emergente teoría de la psicología de las masas, que lo hace a partir de la psicología de las multitudes de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon lo escribe en 1895 en Francia y está relacionada con la preocupación que los sectores dirigentes experimentan ante la aparición de las multitudes urbanas. El fenómeno de las multitudes, si bien acá estaba ligado al fenómeno inmigratorio, ya había sido un fenómeno, por ejemplo, en Francia, a partir justamente de todos los movimientos revolucionarios, de todos los levantamientos que daban cuenta de una movilización que intentaba buscar explicaciones, ¿sí? Cómo se maneja, por qué, quién las mueve. Bueno, las multitudes argentinas, lo de Ramos Mejía, intenta responder al problema de qué hacer con estas multitudes. La irrupción del aluvión inmigratorio parece poner en peligro la identidad cultural de la nación, lo que se suma al ingreso de las ideas socialistas y anarquistas entre los inmigrantes, que genera una presión creciente por la inclusión social y política de los sectores populares. El perfil racial y cultural de la mayoría de los inmigrantes, decepcionante para la élite dirigente si se lo contrasta con el pueblo ideal que habían alentado en décadas previas al proyecto inmigratorio. Piensen además que estos inmigrantes venían, sobre todo los que venían de Italia, y algunos españoles también, venían con ideas políticas claras, fundamentalmente anarquistas y socialistas. No sé si han visto La Patagonia Rebelde. Sirve como ejemplo para poder empaparse de qué se trataba. Todo esto entonces desencadena el repliegue defensivo de gran parte de los grupos dirigentes y la adopción de diversas medidas de control social. Por ejemplo, lo que va a suceder después de iniciado el 1900 con una ley de expulsión de extranjeros indeseables y creación de teorías científicas que operen como dispositivos de control. El saber positivista funciona como una respuesta hegemónica a las dificultades políticos y sociales porque se funda en leyes científicas a través de las cuales se puede diagnosticar, prevenir y resolver los problemas sociales. En la Argentina, de entre siglos, hay una rápida recepción de estas teorías que permiten pensar la modernización del Estado y la inmigración masiva como puntos preocupantes para la élite dirigente y para poder encontrar respuestas a qué hacer. ¿Cómo neutralizar las demandas de las masas y evitar que afecten la gobernabilidad de la minoría dirigente? La antinomia racionalidad-irracionalidad, la muerte del sujeto individual y el nacimiento de un sujeto colectivo incapaz de controlar sus pasiones, al igual que los conceptos de sugestión e hipnotismo, son fácilmente identificables en el texto de Ramos Mejía. Al igual que Le Bon, Ramos Mejía subraya el papel de la repetición en el automatismo inconsciente de la masa frente a su líder. La costumbre concluye por consagrarlo al caudillo. El hábito acaba por adecuar en el cerebro el número de células necesarias para esa inconsciencia del sentimiento y de la inteligencia. La multitud admira por costumbre, obedece y se somete, porque la repetición de actos iguales le han creado el mecanismo reflejo de la obediencia y la admiración. Las grandes y vacías frases ayudan la obra del caudillo y mantienen encantada, hipnotizada a la multitud. En virtud de sugestiones profundas, ocasionadas por frases y símbolos que no entendieron jamás. Las características pasionales de las masas se corresponden
y acá agárrense, con las características de las mujeres. Las masas como las mujeres son impresionables, veleidosas, puro inconsciente, no raciona, siente, es poco inteligente, razona mal, imagina mucho y deforme. Bueno, para definir la conducta irracional del estado de multitud, Ramos Mejía se basa en Le Bon cuando advierte: cuán cierto es todo aquello que tan juiciosamente apunta a la psicología de las muchedumbres. En multitud, el individuo es un bárbaro, es decir, un instinto, que se deja impresionar por las palabras y las imágenes, que sobre cada uno de nosotros aislados no tendría imperio. En realidad, si estuviéramos en clase, quizás hubiésemos podido preguntarnos cómo vemos hoy la cuestión de las masas nosotros. Vemos que hay cuestión de masas. La barra brava es una masa, funciona como masa. Hay un líder. Hacia el líder sentimos que hay esto que planteaba Ramos Mejía. Digo, más allá de esta cuestión extrema de igualarlo a la idea de mujer, nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo pensamos nosotros también la cuestión de masa? O vemos fenómenos de masa en algún lado, pensamos que pasa esto en relación a un líder, pensamos que el individuo en masa no es lo mismo que el individuo solo, no en el colectivo. Hay algo de los sentidos que se obnubila. Bueno, esto que hubiese sido rico escucharlos y todo eso, bueno, queda un poco perdido en relación, en términos de no poder conversarlo, ¿no? Pero bueno, también hay algo de vigencia en términos de cómo se dan estas cuestiones. Bueno, cuando analiza esta cuestión del líder y las masas, Le Bon, además, no sé si ustedes han leído Psicología de las Masas de Freud. Ahí Freud toma lo de Le Bon también para hablar en relación a, sobre todo en el capítulo 7, como un antecedente en estos términos de pensar la psicología de las masas. Pero bueno, Ramos Mejía lo trae en esto y va a decir que la sugestión que ejerce el prestigio del líder, que engendra sentimientos de admiración y temor, es una especie de fascinación que un individuo ejerce sobre nuestro espíritu, paraliza todas nuestras facultades críticas y colma nuestras almas de asombro y respeto. Ese prestigio personal es una facultad que va más allá de todo título y autoridad. El reducido número de personas que lo poseen ejercen fascinación auténticamente magnética sobre lo que lo rodea. Esto lo dice Le Bon y Ramos Mejía lo retoma pensando, por ejemplo, en Rosas y cómo Rosas, en ese lugar, que para él es de tirano, ejerció esa fascinación sobre las masas, incluso por una atracción física que dice que engendraba. Decía que sus cualidades físicas fueron para ella la encarnación material de la fuerza y del poder como lo entienden las muchedumbres. Los hombres altos y esbeltos como Rosas producen en la imaginación popular una idea más completa de la magnitud y de la grandeza. Le sugiere la idea de lo grandioso, del vigor, de lo sublime, aquel cuerpo soberbio que era el de Rosas, ¿no? En conclusión, tanto para Le Bon como para Ramos Mejía, la imaginación de las masas se rinde más que ante los hechos, ante la figura del líder y las palabras que emplea, según cómo las emplea y qué tejido de vocaciones produce con ellas. Ahora, si bien para Le Bon la valoración de las multitudes es negativa, para Ramos Mejía no lo es absolutamente. Ese mismo sujeto de inteligencia vaga, que piensa con el estómago, que es pasional y sentimental, que va a denominarlo como el hombre carbono, porque va a decir que es como el carbono, que como material se puede ligar a cualquiera. Es quien puede formar multitud y protagonizar no solo actos bárbaros, sino también actos heroicos, tal como él lo va a rastrear en la historia argentina. Aún más, Ramos Mejía realiza una demanda de multitud debido a la degradación moral y política que denuncia de las clases tradicionales
y en las que nuevas multitudes de inmigrantes empiezan a ocuparla. La solución es provocar la reacción de los miembros de la clase dirigente y apostar a la escuela pública como mecanismo de nacionalización de las masas extranjeras y su descendencia. Dentro de las diferencias que tenía con Le Bon, para Le Bon los individuos de cualquier clase pueden ser multitud de un momento a otro por un breve lapso. Para Ramos Mejía se necesitan especiales aptitudes morales e intelectuales, una peculiar estructura para alienarse en sus filas. Eso del hombre carbono. Por lo que a nosotros respecta, la regla general que está constituida por individuos anónimos. Vuelve a decir que estas características específicas del hombre que puede estar en la masa es el humilde, inteligencia vaga, sistema nervioso rudimentario, en oposición a los que no son multitud y pueden ser críticos y son diferenciados. El papel de las multitudes argentinas está lejos de resultar absolutamente negativo, porque a su vez le reconoce algo de espontaneidad que también va a relacionarlo con el heroísmo que ha llevado a determinadas gestas en la historia. Pero entonces, lo que va a proponer Ramos Mejía va en una doble dirección. Contra las viejas dirigencias coloniales, extranjeras, ajenas a la defensa de la identidad nacional, y contra las nuevas multitudes formadas por inmigrantes. Las masas son pura fuerza, motor de cambio, pero deben ser conducidas para que su movimiento se despliegue en favor del progreso de la historia y no hacia la disolución social. No hace una apología de las multitudes, más bien destaca el poder casi sin límites de la multitud, fuerza que es necesario encauzar desde arriba en una tarea propia de la clase dirigente. Para Ramos Mejía, el enigma es revelar cómo encauzar las fuerzas energéticas de las masas en su presente y llevar con urgencia al líder que las gobierne bien, respondiendo al interés de la clase gobernante. Y si bien todos los inmigrantes presentan notas de imperfección, predomina en ellos la torpeza, el egoísmo, la avaricia, ya que su único móvil es ganar dinero y acumularlo, gastarlo, Ramos Mejía distingue a los que trabajan y aceptan mejorar, por ejemplo a través de la escuela, de otros componentes más débiles y desviados en esta paleontología social. Sí, habla de paleontología social. Refiere a una clasificación, y esa clasificación habla de tipos sociales que componen el sustrato de la inmigración. Y van desde el guarango, al que va a decir que recibe instrucción, pero mantiene ese olorcillo, o usa ropa barroca con excesos de mercería. Además del guarango está el canalla, y no hay alusión futbolística, que gusta del dinero y del buen vestir, aunque su alma está llena de atavismos. Al guaso, sujeto que trabaja en la calle, que modera sus bajas tendencias morales gracias al contacto con la calle, que le da diversos contactos sociales. Y la última categoría es el burgués aureus. Este burgués aureus está regido por el interés material que corrompe toda tendencia moral trascendente. Esta inclusión del burgués aureus también habla de cómo critica a la clase dirigente, o sea, no solo al inmigrante, sino también a la clase dirigente. Y que también ve que hay dirigentes que por la apertura y movilidad socioeconómica del país suben rápidamente sin poder ocupar ese lugar. También, por supuesto, está en contra de una nueva multitud que ha surgido en las calles y que para él son agrupaciones artificiales, comedias socialistas, constituidas por operarios y jornaleros amenazados por perder sus empleos. Postula en conclusión la ausencia de una multitud política y el peligro de que esto acarrea para la sociedad y la nación argentina. En el fondo no alude al peligro de la despolitización, sino justamente al peligro de una politización
que contradiga los intereses económicos y políticos de los intereses, ¿no? De hecho, está también en un momento atravesado por un debate que se está dando en la sociedad cerca de 1890, en donde comienza el debate por lo que va a ser la reforma electoral. Después, en 1912, con la ley Roque Sáenz Peña. Pero que eso lleva a decisiones, a debates y a la apertura del sistema político impulsado por el Partido Radical, nacido de las jornadas que provocaron la caída de Juárez Celman. Es una época de transición. ¿Cuáles son entonces las perspectivas del progreso nacional desde Ramos Mejía? Terán va a decir que el relato historiográfico que realiza Ramos Mejía sobre las multitudes argentinas, desde la colonia hasta su presente, implica una demanda de multitud que provea de la energía participativa necesaria en miras de la construcción de una nacionalidad fuerte y republicana. Los individuos caen y los líderes se suceden. Solo la multitud, por sus propias características y fuerza interna, tiene la capacidad de renovarse a través de la historia y los acontecimientos. Es esa multitud la que él reclama para su presente socialmente degradado. En contraste con el papel positivo de las masas de la emancipación, Ramos Mejía destaca el temor que provoca el hecho de que éstas hayan tomado conciencia de su valor y de lo que pueden lograr, razones ambas por las que se han vuelto imposibles contenerlas o detenerlas. Aspira a encontrar líderes que puedan conducir esas masas para evitar el caos del socialismo que desestabilizaría el poder de los grupos tradicionales y de la nueva élite del mérito. En definitiva, la connotación positiva, ya que necesariamente han de cumplirse ciertas leyes vinculadas a la influencia del medio y a la educación, pensada esta última como el medio fundamental de nacionalización. Entonces, apela a las ciencias naturales para que ese embrión, tomándolo de las ciencias naturales, llegue a cierto periodo de desarrollo donde va a poder evolucionar en el orden intelectual y moral. Es urgente para poder lograr ese desarrollo del embrión la educación de la primera generación de inmigrantes, depositaria del sentimiento futuro de la nacionalidad en su concepción moderna. Incluye Ramos Mejía el plan de nacionalización a través de la asistencia a la escuela. Piensen que les dije que formó parte del Consejo de Educación, donde sistemáticamente se desenvuelve el sentimiento de patria que generación tras generación será más profundo y completo. Obligada insistencia se le habla de símbolos patrios, gestas heroicas, el himno, uso de símbolos. No se permitía hablar en otra lengua que no fuera el castellano. Evitar el uso de símbolos que no sean propios nuestros, porque eso va a decir que son elementos de persuasión y que producen sugestión en los que tienen un bajo nivel educativo. Ante el peligro latente de desarticulación de la unidad nacional por la no integración progresiva de los inmigrantes y su descendencia, el Estado debate e implementa diversos programas de nacionalización, especialmente desde la escuela pública y a través de la celebración de actos patrios, entre otras vías. El peligro consiste en que al dejar el Estado larvar, el inmigrante transforme su moral negativamente y se convierta en militante socialista o anarquista o ascienda de manera desviada hasta devenir en burgués áureo, insoportable y voraz. La educación se presenta entonces claramente como la principal vía de control social, paralelamente la élite del talento encargada de velar por la nacionalización de las masas. Bueno, yo les dije que la clase de hoy era un poquito larga, espero que hayan quedado algunos. Bien, esta es la primera. Acá nació la psicología, chicos. Intentando dar respuesta o convocada para dar respuesta a estas cuestiones y desde estas concepciones, desde esta psicología social, desde esta esfera pública, con esta cuestión de que hace a lo ligado a lo educativo como prioridad. Y vamos a ver en la próxima otras posiciones que conforman también esta generación del 80. Vamos a ver a Bunge, que es bastante parecidito a Ramos Mejía, pero qué aporte da. Agustín Álvarez, que centra mucho en la cuestión de la educación.
Vamos a hacer una referencia a Rodolfo Zenet, que es uno de los pioneros de lo que va a ser la psicología educativa, infantil fundamentalmente. Y vamos a trabajar ingenieros. Ingenieros fue alumno de Ramos Mejía, pero viene con una formación diferente. De hecho, viene con una formación incluso que tiene que ver con algunas cuestiones controvertidas, como va a ser toda la formación criminológica. Viene con todas las ideas también anarquistas italianas y va a tener otra visión también de la masa y de los problemas argentinos. Ingenieros también intenta la construcción de una psicología que va a tener aportes bastante interesantes. Y con ingenieros vamos a cerrar este primer periodo para ver de qué ocurre en lo que se va a denominar la reacción antipositivista y que va a intentar contraponer a esta cuestión de observación y experimentación otra mirada más ligada a la interpretación y a la comprensión, y que va a dar también lugar a otro tipo de comienzos y desarrollos. Bueno, este es el primer panorama. Yo creo que algunas cosas van a empezar a darles las preguntas que ustedes hicieron, les irán encontrando algunos sentidos y si no los vamos a retomar después, no sean problema. Pero bueno, espero que se haya entendido y nos vemos al lunes que viene, es el día de ustedes. Así que primero, feliz día para todos ustedes, Día del Estudiante, además del Día de la Primavera. Así que nos vemos en 2 semanas, el 28. Y ahí entonces avanzamos con esto. Recuerden que ahora voy a escribir la consigna y los que sean alumnos del profesor Vidal, a mi mail todas las consultas y después los trabajos. Que estén muy bien, pasen un buen día, esperemos que esto mejore un poco y bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Las preguntas que haya sobre esto abajo de este video, ¿sí?